Dice el apóstol Pedro, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, quiero que le ponga énfasis a esas palabras, pues cuando Él, el Señor Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria. Cuando abordemos las Sagradas Escrituras, entendamos que estamos asistiendo como testigos de cosas tremendas, extraordinarias. Aquí no está hablando cualquiera con cualquiera de cualquiera. Dice que el Dios Padre, hablando del Dios Hijo, le da honra y gloria a su Hijo a través de la magnífica gloria. Envió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros, o sea, Pedro, Juan y Jacobo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hemos venido a conocer la mente de ¿quién? ¿La mente de quién? Del Padre. El Señor Jesús vino a enseñarnos a pensar como el Padre. Hemos estado muchos años perdidos buscando cosas, cuando en el corazón del Padre siempre estuvo entregársenos Él, entregarnos su presencia, el conocimiento de cómo piensa, cómo actúa, cómo vive en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos hace testigos de cosas así en la Escritura, un libro en el cual se han impreso los pensamientos de Dios, el Padre, y el anhelo de ese Padre para la humanidad que en Jesucristo crea por la obra del Espíritu Santo. Quise avanzar, créanme, al segundo capítulo, pero resulta que podemos hacerle algo maravilloso a este pasaje, y es un zoom. Mirar qué fue lo que ocurrió. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Pedro ya acá es un anciano. Han pasado años, décadas de ministerio. Ha visto ver debajo de ese puente llamado Pedro ha corrido mucha agua. Y él aún recuerda de manera vívida lo que ocurrió ese día en ese morro, en ese monte, al cual él, Jacobo y Juan, apóstoles también, tuvieron el privilegio de estar allí como testigos para contarnos, por lo menos ahora Pedro, después lo hará Juan, lo que allí vieron y escucharon. Entonces, hoy miremos qué ocurrió ese día. Y me pareció bien tomarlo del Evangelio de Mateo, porque aparece el asunto en Marcos y también aparece en Lucas. Tomémoslo de Mateo. Dice en Mateo 17 lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano de Jacobo, y los llevó a un monte alto. Estos 3 discípulos nos están representando, necesitaban ser testigos para contarnos a nosotros algo jamás visto. Lo que estamos mirando acá y lo que estamos escuchando acá y lo que estamos leyendo acá es algo que jamás se vio. No te estoy hablando de un evento humano, de una serie de competencias a la que asisten representantes de todo el planeta, de los diferentes países, para llevarse alguna presea, para hacer presencia allí. No, aquí estamos hablando de que en ese monte va a ocurrir una fusión entre el mismo cielo, la tierra,
vamos a hablar con el Padre, o vamos a escuchar su voz, o lo que Él dice, que no es de este planeta, hablando del Señor Jesús, que es su Hijo, que vino a este planeta, y vamos a mirar cómo se entrelazan seres humanos que habitaron en este planeta, criaturas de este planeta, totalmente cambiados en sus diversas generaciones por la visión que han tenido de Dios. Quiero invitarte a que pienses que también tú y yo necesitamos ser testigos de esta visión de Dios, porque será lo que, así como a Pedro, a Juan y a Jacobo, los sustentó. Recuerden que Pablo narra algo similar, dice en 2 de Corintios capítulo 12, que no sabe si en su cuerpo o fuera de él, como haya sido, realmente no importa, subió al tercer cielo, el Espíritu Santo le llevó allí y fue testigo de primera mano. En este caso tenemos un ser humano, Pablo, en 2 de Corintios 12, que de la tierra es llevado al cielo. Ahora vamos a ver acá un caso en el que el Padre y el Hijo, seguramente el Espíritu Santo, que es el que inspira las Sagradas Escrituras, según ya vimos en 2 de Pedro, vinieron acá para testificar algo que cambia el rumbo y el destino, no solamente de estos tres, sino de todos aquellos que hemos creído desde aquella vez. Estos discípulos necesitaban ser testigos de algo nunca visto. La unión de los habitantes del cielo, del tercer cielo, con los habitantes de este planeta que creen en ellos. 6 días después entonces, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. John, pero es que yo vine porque tengo unas urgentes necesidades terrenales. Estoy en unos tremendos intríngulis, problemas graves. Digo, lo siento, sea cual sea tu problema o la bendición por la que estés pasando, nada de eso tiene la altura de lo que Dios sí nos quiere entregar. De hecho, vamos a hablar con estas personas que aparecen allí, y esto puede tal vez sacarnos de nuestra vana manera de vivir. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vana manera de vivir. Entonces dice que el Señor Jesús se transfiguró. Diga conmigo, transfiguró. Da la idea de una metamorfosis. Se transfigura delante de ellos. En este asunto ocurre algo hermoso. Dice que el rostro del Señor Jesús resplandeció como el sol. Diga conmigo, como el sol. Dato curioso, estaba de noche. Cuando Él invitaba a los discípulos a subir al monte, era porque ya habían terminado el trajín del día. Era de noche, diga eso conmigo, era de noche. Y entonces el rostro del Señor Jesús se transforma y Pedro no encuentra otra forma de compararlo y dice que alumbró, resplandeció como el sol. Diga eso otra vez, como el sol. Quiero que se imagine el asunto. Apáguenme la luz, por favor. Apáguenme la luz, apaguen esas luces. Medio imaginémonos la cosa. Está de noche. Como dice que, déjela así, está romántico. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el ¿qué? Como el sol. Óiganme, como el sol. Pedro ve esto, Jacobo ve esto, Juan lo está viendo, Mateo lo está narrando. Mateo se quedó abajo, no lo llevaron a ese paseo, pero es tan impresionante lo que ellos cuentan que Mateo lo plasma. Dice, no estuve allí, pero como si hubiese estado. Tremendo. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué más ocurre con el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Él está allí, Él ha tomado cuerpo. El Espíritu Santo le ha dado cuerpo en el vientre de María. Él ha crecido, es un hombre de 30 y tantos años. Estaban acostumbrados a verlo de manera normal. Pero esta gente necesita lo que tú y yo necesitamos: ver a Dios como lo que es, como Dios, no como uno más
de nosotros, aunque esté entre nosotros. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y acerca de sus vestiduras, que eran vestiduras acá, compradas en el Corte Inglés de esa época, y sus vestidos se hicieron ¿cómo? Blancos como ¿qué? Como la luz. Los vestidos blancos como la luz. Mire usted, como la luz. No hay en el idioma de Pedro palabra que pueda expresar la cosa que él está viendo de una manera más grande. Ha usado palabras como el sol, ha usado comparaciones como la luz. No tiene más, el lenguaje humano no da para más, nos queda corto, llegamos a un tope para poder expresar. Por eso él dice como el sol, como la luz. ¿Están aquí mis amigos? Qué interesante. Y entonces ocurre algo extraordinario. Estando ahí hace 2000 años, en ese monte, de noche, el rostro del Señor Jesús resplandeciendo como el sol, sus vestiduras blancas como la luz, aparecen dos personas que ellos de oídas seguramente habían oído cada vez que acudían a las enseñanzas de su sinagoga cada fin de semana en su manera de adorar a Dios. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estaban hablando? Con el Señor Jesús. Hablando con el Señor Jesús. No es que estaban flotando en una nube, en una posición de zen. No, estaban ahí. Llegaron en ese momento. Esto me recuerda algo que en el Antiguo Testamento se asevera, y algo que el Señor Jesús dijo acerca de la resurrección, porque hay mucha gente que no cree en la resurrección, así sea cristiana. Son cristianos raros, porque no están expectantes de lo que ocurre después de la muerte. Quiero recordarte que este Moisés y este Elías tienen una historia muy interesante. Ahorita tal vez hablamos un poco más de ella. Estos dos hombres, para estar acá, en su momento, Dios les tuvo que destruir sus sueños para poderlos fundamentar en su realidad. Moisés en el palacio de Faraón, ¿qué rayos iba a pensar que algún día iba a estar en ese mismo monte hablando con el Señor, si lo que a su mente le daba en aquella época era ser hijo de la hija del Faraón? Dios tenía que destruir todo eso para poderlo colocar en esta posición de eternidad. ¿Están conmigo, mis amigos? Elías se atestigua de él en las Sagradas Escrituras que fue un hombre que cuando estaba caminando con Eliseo, viene un carro de fuego y los separa, y en un torbellino es ascendido y no vio muerte, al igual que Enoc. Entonces estas dos personas tienen mucho que contarnos, claro que sí, pero no estaban hablando ya con los discípulos, sino que estaban hablando ¿con quién? ¿Con quién estaban hablando? Dígalo, ¿con quién? Con el que de manera normal, por la situación en la que ya ellos viven, ven normalmente al Hijo. Para ellos no fue un escándalo ver al Señor Jesús con su rostro resplandeciente como el sol. Lo veían todos los días, después de que el Dios tuvo su trato con ellos acá en la tierra. Y lo mismo, sus vestiduras blancas, que eran normal para ellos como la luz, pero estaban hablando con Él. Moisés también podemos decir que es el representante de la ley mosaica. A él Dios le entregó en el monte Sinaí la ley. Era un hombre prestante. Sin embargo, él y Elías que representa a los profetas, todo el mover profético del Antiguo Testamento, todo lo que ocurre en el pueblo de Israel, tanto cuando estaban unidos como cuando se dividieron. Este hombre también representa una faceta muy importante para aquellos tres. El Señor Jesús está hablando con ellos. Además de que aparecen ellos mismos aparecieron rodeados ¿de quién? ¿Aló? ¿De quién? Perdón, ¿de qué? No era una señora Gloria, era la misma, el hecho de estar en la presencia de Dios te transmite algo de lo que Dios tiene. Así como cuando vas a la perfumería, cuando vas allí a los probadores, aunque no compres nada ni te apliques nada, por el solo hecho de haber estado allí sales impregnado, sales impregnada. Estar en la presencia de Dios te hace portador de esa forma radiante de estar y de vivir. En el estado en que están,
en la actualidad. Y esto me confirma entonces que aunque Elías no ha muerto como mueren todos los mortales, por lo menos Moisés sí. Y me confirma que Dios entonces es un Dios de vivos y no es un Dios de ¿qué? De muertos. Lo nuestro no termina al momento de fallecer. Lo nuestro no termina al momento de expirar. De hecho, dice que el arcángel Gabriel, luchando con Satanás en Judas, habla de que se disputaba el cuerpo de Moisés. Moisés ya estaba muerto. Este hombre tiene historias tremendas para contarnos, pero ¿qué historia nos van a contar cuando realmente el objetivo de sus ministerios y de sus funciones en su respectivo momento estaba ahí presente? De la ley se desprende que el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos y a los judíos, les dice: Moisés habló de mí. Podría decir de igual manera, Elías en su mover profético también hablaron de mí los profetas, y se aparecen hablando con él en su gloria, en la gloria. ¿Están aquí mis amigos? Cuando yo vivo totalmente rodeado por los afanes de este sistema caído, puerco, malo, maloliente, jamás tendré espacio para esta clase de cosas. Mi vida estará completamente absorta en la rueda diaria de la vida. Me levanto para trabajar, trabajo para comer, como para trabajar, para cansarme y para volver a dormir y empezar a... ¿Qué rayos voy a tener tiempo de subir al monte de la gloria con el Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacerlo yo ahora? Para eso tenemos las Escrituras. Dijo y dice la Escritura que tenemos la palabra profética más certera, más confiable, la palabra de Dios. Pero para esto hay que sacar tiempo. Diga conmigo, tiempo. Fuerte, tiempo. Para estar ahí hablando con el Señor Jesús, Moisés y Elías tuvieron que ver destruidos sus sueños en su respectiva generación, porque al paso que iban jamás iban a llegar a ese estado al que Dios los quería llevar. ¿Están aquí mis amigos? Y hablaban con él. Ahora, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? Observen que pasé al Evangelio de Lucas, porque esto aparece en Lucas, no más. Se les aparecieron rodeados de gloria y hablaban con el Señor Jesús de su ¿qué? De su partida. Hablando de la partida del Señor Jesús. Juan capítulo 13 dice que el Señor Jesús, sabiendo que dentro de poco pasaría de esta tierra al Padre, entonces no tenía con quién hablar acá sobre eso. Pedro, Juan y Jacobo, cada uno andaban en ese momento en su mismísima carne, con sus propios planes, a pesar de que estaban con el Señor Jesús. Como en esos primeros años, tortuosos y largos años, en el caso de algunos de nosotros, hasta que nos damos cuenta que no es a mi manera, sino que es a su manera. ¿Por qué? Porque para estar en los caminos de Dios tiene que ser a la manera de Él. Tenemos que cambiar nuestra manera de... ¿Tenemos que renovar qué? ¿Qué tenemos que renovar? Amigos, ¿están aquí? Hablaban de su partida. El tema para el Señor Jesús era importante. Para Pedro eran importantes muchas cosas, para Juan y Jacobo también, como hoy en día. La política es importante para muchos, el deporte es importante para muchos, las finanzas son importantes para muchos, sus relaciones interpersonales son importantes para muchos. El Señor necesita sentarse a hablar de temas que a Él le interesen, con personas que le interesen los temas de Él. ¿Por qué el Señor no me habla? Porque andamos en temas que al Señor no le interesan. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. No le interesan nada. John, es muy violento lo que me dice. Alguien nos tiene que despertar. Entonces escuche, lo que Pedro menos quería, en el caso de Pedro, era que el Señor Jesús pasara por la cruz. Se mantenía diciéndole: Señor, no te ocurra tal cosa, Señor, no te ocurra tal otra, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Señor, tú no tienes que morir. Pedro todavía no tenía el cerebro transformado, la mente transformada, para entender que para que muchas cosas ocurrieran en favor de la humanidad, la cruz tenía que ser un hito a partir del cual todo ser humano que se quiere encontrar con Dios debe entrar por esa puerta estrecha llamada la cruz del Calvario. ¿Están aquí, amigos?
Entonces, si estamos constantemente pidiendo carro, casa, beca, marido, mujer, hijos, hijas, nietos, la muerte de mis enemigos, la vida de mis amigos, ¿qué tiempo vamos a tener para hablar con el Señor de su qué? De sus temas. En ese momento, el tema del Señor era su partida. No había aquí en la tierra con quien hablar de eso. Pero en el cielo, en la presencia de Dios, ángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos esos habitantes del tercer cielo estaban en vilo, pendientes. Estos, inclusive Moisés y Elías, estaban pendientes de la partida del Señor de acá de la tierra, porque era el momento de ser restaurado nuevamente en la gloria que tenía en el cielo, que tuvo que dejar para poder venir acá y hacer la voluntad del Padre. ¿Están aquí mis amigos? Pero ¿con qué tiempo voy a pensar yo en eso? ¿Con qué tiempo si ando preocupado en lo mío? Y dice, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿dónde? En Jerusalén. La muerte inminente física del Señor Jesús no era un tema exclusivo acá en la tierra, era un diálogo frecuente en el cielo. Es que el Señor Jesús se hizo hombre, pero Él es preexistente. A la diestra del Padre siempre ha estado. Para venir acá a cumplir la voluntad del Padre, tuvo que dejar físicamente ese lugar para venir a este. Tomó cuerpo. 33 años y medio estuvo en ese cuerpo que tomó, que el Espíritu Santo formó para Él en el vientre de María. 33 años y medio el cielo estuvo sufriendo de la ausencia del Hijo amado de Dios, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre acá en la tierra. En el cielo se sufría. Y si eso ocurre con las criaturas, ¿qué no estaría ocurriendo con el Creador? Pero estos discípulos estaban muy ocupados en lo suyo, como tú y yo nos mantenemos ocupados en lo nuestro. De manera que cuando llegamos a orar, no llegamos a hablar con Dios, sino que llegamos a saquear a Dios, llegamos a pedirle a Dios, inclusive de cosas que Él ya prometió solucionar, porque Él dijo, y estas cosas os serán ¿qué? Añadidas, el comer, el beber y el vestir. Lo básico para un peregrino y extranjero. Al no vivir como peregrinos y extranjeros, vivimos como habitantes de este planeta, y se nos ha enseñado a través de diversas prédicas, seguramente no malintencionadas, pero sí equivocadas, no a prepararnos para irnos, sino como si fuéramos eternamente aquí a quedarnos. Amén. ¿Están aquí mis amigos? Amén. Necesitamos oír lo que pasa en el cielo, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro no podía ser nadie más que nos representa, le dice al Señor Jesús. Este hombre no es consciente, aunque ya es consciente en la carta, en ese momento inconsciente era de lo que realmente estaba ocurriendo. Él todavía seguía militando en sus sueños. Diga conmigo, mis sueños. Diga, mis sueños. Qué tragedia, mis sueños. La tragedia consiste no en que tus sueños sean malos, sino que te apartan de lo excelente que Dios tiene. Entonces Pedro dijo a Jesús, no era consciente de lo trascendental del asunto ni del momento, solo piensa en su bienestar. Pastor, ¿está mal pensar en mi bienestar? No, está muy bien pensar en tu bienestar si no tuvieras un llamado de parte de Dios para conocer los temas profundos de la eternidad. Entonces Pedro dijo a Jesús, levanta la mano y dice, Señor, bueno es. ¿Para quiénes? Para nosotros que estemos ¿dónde? Aquí. Le importaba un rábano la gente abajo en el monte. En la cima inferior había gente. Estaban sus otros 9 compañeros, 12 apóstoles. Estaba esperándolos un hombre con un hijo que estaba endemoniado de unos temblores que lo lanzaban al agua y le quitaban la vida desde pequeño. Había mucha gente. Estaba la cruz pendiente del Gólgota para derramar la sangre preciosa del Señor Jesús y dar entonces el camino perfecto para entrar al Padre. Todo eso. Pero Pedro dice, bueno es para nosotros, no sed de milagro, como dijo nosotros,
pero le hubiera querido mejor decir: para mí que estemos, ¿dónde? Aquí. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, ¿cómo se llama ese método de psicología para que le hacen a uno hacer lo que ellos quieren hacer? Es psicología inversa. ¿Sí o no? Le dice, él no dice yo quiero, sino si quieres, Señor, hagamos aquí tres, ¿qué? Tres en un derroche de generosidad. Y le dice: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros dormimos ahí en el polvero, dormimos. Pero bueno es para nosotros que estemos aquí. Pero la cosa era más trascendente. El Padre había decidido que la ley de Moisés había sido derogada como método de salvación, que nunca fue dado para eso. Y había decidido que la profecía que representaba Elías hasta ahí había llegado, porque en Cristo Jesús se cumple toda la ley y se cumple toda la profecía. El Señor Jesús dijo: no he venido a abolir la ley, he venido ¿a qué? A cumplirla. Le decía a los fariseos y escribas: busquen en las escrituras, todas las profecías han hablado de mí, todas, desde Génesis hasta Malaquías, todo está saturado de mí. Pero Pedro, que nos representa, estaba muy obnubilado. Él vino a entender esto después de los años. Vino a entender esto después de las décadas. Vino a entender esto. Y cuando lo entendió, fue lo que lo sustentó entre ese momento y el resto de vida física y biológica que tuvo, hasta ser sacrificado, como dice la historia, en una cruz, boca abajo, porque no consideró digno morir como su maestro. Este Pedro nos está diciendo en su segunda carta este asunto que a él le ocurrió. Ahora, si ellos veían a Moisés y Elías, permítame pensar que Moisés y Elías también veían a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿o no? Supongamos. Y seguramente entre las muchas cosas que hablaron importantísimas, no faltó uno de los dos que preguntaba: bueno, ¿y quiénes son esos patos, Señor? Sí, yo imagino a este profeta, los dos eran profetas, Moisés también era profeta. Moisés dijo: se les levantará un profeta como yo. Sí, los miraron como un sucio de nariz. ¿Quiénes son esos, Señor? ¿Quiénes son esos? Y el Señor Jesús, que nos defiende a todos, seguramente les debe haber dicho: ah, no, esos. Una maravilla de amigos que me conseguí en esta generación. Me lo recuerda mucho a ustedes. Por ejemplo, ese Juan y Jacobo son hinchas suyos, amigo Elías. Por ahí me dijeron, después de un paseo que tuvimos de evangelización, que si hacían descender el fuego del cielo como lo hiciste descender tú, quemando una gente de un pueblo que no quiso aceptar nuestro testimonio. Es más, los llamé hijos del trueno, no les dije hijos de Elías para no dañar el nombre suyo. Pero son igualitos a usted cuando todavía yo a usted no le había destruido sus sueños. Mira de lado, dígale: ay, ay, ay. ¿Sí? Y ese Pedro se parece mucho a usted, Moisés. Él se cree el liberador, se cree mi escolta personal, se cree que sabe más que yo. Como usted, igualito a los 40 años matando egipcios. Entonces están en la misma escuela que los tuve que meter a ustedes. Están en el pre-kinder para poder estar ahí en la universidad de la cual ustedes ya salieron. Aló, amigos, ¿están aquí? ¿Te puedes imaginar eso? Pero bueno, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice la escritura: mientras Pedro hablaba, porque Pedro es de las personas que si uno no calla, él sigue. Mientras él aún hablaba, interrumpió una voz. Diga conmigo: la voz. Mire qué maravilloso. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Usted y yo tenemos que buscar momentos como estos. Dios a nosotros nos está llamando la atención y nos dice: fulano, sutano, mengano, necesito hablar con ustedes de los temas míos. Estoy cansado de oír los de ustedes. Y a mí
yo no tengo problema, en mi posición eterna no tengo problema, pero a ti te están pasando los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Te estás poniendo viejo, estás a punto de morir y no he podido tener tema para hablar contigo de las cosas que a mí realmente me interesan. Necesito que renueves tu mente para que puedas, al transformar tu entendimiento, entregarle a la gente que te rodea mis cosas, mis pensamientos y mi mente, que es lo que yo necesito que la humanidad entienda a través de ti. ¿Aló? Una nube de luz oscuró, claro, oscuró. Y he aquí, dice la Escritura, una voz desde la nube que decía, no le pidió permiso Pedro, no le pidió permiso a Elías, no le pidió permiso. Es más, el tema era importantísimo entre el Señor Jesús y Elías y Moisés. Hablaban de su partida y de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Hablaban de su muerte y hablaban de la cruz, pero también anhelaban la resurrección, que en Dios las cosas ya estaban dadas. Esa voz desde la nube, esa autoridad de autoridades, dice algo, lo dice corto pero contundente. Dice, señalando a Jesús, no es Moisés, no es Elías. Y Pedro, Jacobo y Juan escucharon eso, porque ellos vienen de la tradición judía. Elías, Moisés, los escribas y fariseos se mantenían peleando con el Señor acerca de, ¿eres tú más que, por ejemplo, que Jacob, que le dio este pozo, decía la mujer samaritana, a José, para que nosotros bebiéramos de acá? Y los fariseos y escribas decían, ¿eres tú más que Abraham? ¿Eres tú más que Moisés? Entonces la voz que viene a decir, la voz, diga conmigo, de otro sistema. O sea, no estamos hablando de alguien que vive acá. Que quiero que podamos observar. Este es mi hijo amado, al hijo amado, el hijo agapado, el que hace falta. Tenemos ausencia de él acá arriba. Lo tengo cumpliendo una misión entre ustedes. Aprovechen el tiempo. Tú que ya crees en Cristo Jesús en este siglo, por favor, tú que escuchas esto, el tiempo se te agota. El Señor Jesús le dijo a sus hermanos, le dijo, el tiempo de ustedes es disponible en cualquier momento. Ustedes pueden creer y avanzar más en el conocimiento de mi persona, de mi Padre y del Espíritu Santo y de la eternidad y de la Nueva Jerusalén y de la resurrección y de todo lo que está preparado en la eternidad. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en nosotros por la palabra de ellos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estaba refiriendo a nosotros. Este es mi hijo amado. Dios quiere que nosotros no le vayamos con temas que no son temas. Al hijo amado, este es mi hijo amado. Y dice, en quien tengo que complacencia. Lo que está diciendo es, Él es mi enviado, en Él me regocijo, a través de Él me revelo. De qué otra manera, Él es como yo, se los he entregado. Ustedes necesitan única y exclusivamente hacer algo. Dejen de hablar con Moisés, dejen de hablar con Elías, dejen de hablar con tantas cosas que ustedes hablan. Y escuchen lo que dice, ¿a Él qué? A Él, al Señor Jesús, oíd. Bien, terminó el sermón del monte el Señor Jesús diciendo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a una persona prudente que edifica su casa, su vida sobre la roca. Vendrán contra ella vientos, vendrán contra ella ríos, pero no caerá porque la casa está fundamentada sobre la roca. El Padre da de un tajo su comunicado es, no más ley, en Él se cumple. No más profecía, al menos como se conocía en el Antiguo Testamento, en Él se cumple. Óiganlo a Él. Moisés y Elías han cumplido su propósito. En mi Hijo se cumple todo lo que ellos dijeron. Las sombras han pasado. Bienvenidos a la realidad. Se llama mi Hijo Jesús. De la misma manera, el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? El Padre puede decir, ¿me quieren ver a mí? Vean a mi Hijo.
Señor, pero yo no quiero que vean a mi hijo. Es así, punto, no hay otra manera. No hay otra manera. ¿Están aquí, amigos míos? No estoy bravo, estoy emocionado. Esto produjo una reacción en los discípulos. Uno diría, a partir de ahí empezaron en la revelación del Señor. Pero resulta que no. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, en una actitud de adoración. Claro, es que acaban, escucha, hermano, es que cuando uno está de afán, cuando uno tiene una leche en el fogón, cuando debe ir a hacer una vuelta al banco, cuando tiene que ir a cumplir tal cita, cuando está pensando en qué ha de comer, qué ha de beber y qué ha de vestir, uno pasa por ahí, ¡rum!, porque en el monte aparentemente no hay nada para uno. No hay cosas para sacar de ahí, no hay nevera para saquear. Pero Dios nos está entregando toda la revelación. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, adoraron. Es que Dios había hablado. Ellos pudieron decir, hemos oído la voz de Dios. Uy, hermano, es que escucharon la voz de Dios, han oído la voz de Dios. Pero les produjo un gran temor, gran. Estaban atónitos, no tenían fuerzas ni para salir corriendo. Habían tenido contacto con la fuente misma de la vida, el Padre. Pero el Señor Jesús tiene esa característica, que es capaz de hacernos tocar el cielo y a sus habitantes, pero a la vez tener los pies firmemente plantados sobre la tierra. Tal revelación a estos discípulos les dio gran temor. Necesitaban digerir con los años. Esta provisión que tuvieron allí les sirvió, permítame recordar, a Jacobo para morir en Hechos capítulo 12, cuando Herodes lo manda a apresar para darle gusto a los judíos y lo asesinan. El hijo del trueno ahora era un hijo de Dios, representante de Dios. Pudo haber recordado mientras lo asesinaban, cuando él, Juan y su mamá fueron al Señor Jesús con una gran idea y le dijeron: Señor, que en tu reino uno de mis hijos esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. El Señor Jesús les dijo: ay, ustedes no saben lo que piden. Eso solo lo puede hacer mi Padre, porque yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre. Casi que el Señor Jesús les dice: créanme que si yo pudiera escoger a quién siento a mi diestra y a mi izquierda, no sería ninguno de ustedes. Pondría tal vez otro o a otra, pero yo no vengo, eso solo está en la potestad de mi Padre. Así como el día en que retorne solo está en la potestad de mi Padre, así como el día en que vine por primera vez en el vientre de María solo estaba en la potestad de mi Padre. Pero entonces ahora Jacobo en Hechos 12 podía morir tranquilo, porque puede recordar la conversación con el Señor Jesús cuando le dijo: ustedes pueden beber la copa que yo beberé. Se estaba refiriendo a su muerte y ellos dijeron: sí podemos, listo, bébasela toda. Hechos 12. Juan podía recordar eso ya anciano. Lo llevaban cargado, dice la historia, a los servicios como estos, y las únicas palabras que podía decir era: ámense los unos a los otros. Usted saludaba a Juan y le decía: agápense los unos a los otros. Un día le preguntaron al anciano: ¿y usted por qué dice eso? Y él contesta, resumiendo toda la teología y todo el conocimiento, dice: porque es lo único que el Señor vino a enseñarnos. ¿Están aquí, mis amigos? Y Pedro mismo le tuvo que haber servido cuando le llegó la hora de cumplir lo que dice Juan capítulo 21, cuando el Señor Jesús le dio a entender de qué muerte iba a sufrir. Pudo haber recordado esas palabras y recordaba. Aún escribiendo esta carta, recuerden que ya nos dijo: porque estoy a punto de partir, como el mismo Señor Jesús me lo ha dicho, debo abandonar este cuerpo. Y tuvieron gran temor, pero ahora Pedro no tiene temor, Jacobo no tuvo temor en el 12, y Juan, que murió de anciano, tampoco tuvo temor. Y de allá para acá, todo el que ha tenido tiempo consciente, porque esto tiene que ser consciente,
conscientemente me siento a escudriñar con revelación la palabra. Esto no tiene que buscarlo el pastor, no tiene que buscarlo el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Es cada uno, porque Dios no viene por profetas, pastores, evangelistas, profetas o maestros. Él viene por hijos y por hijas, no más. ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? ¿A qué venimos? ¿A conocer la mente de quién? Del Padre. Por eso no podíamos pasar al capítulo 2 a la carrera sin hacerle zoom a esto. Entonces, ante aquel gran temor, Jesús se acerca y los toca. No los tocó Moisés, no los tocó Elías, los está tocando el Padre a través de Jesús. Jesús, que es Dios, calma. Jesús te calma. Siempre que nos salimos 1 milímetro de la presencia del Señor Jesús, el nerviosismo empieza. Empieza el nerviosismo, empiezan los temores. Te sientes desnudo, desnuda, desprotegido. Empiezan a venir los pensamientos que te roban la paz. Empiezan a venir las palabras de otras personas que bombardean tu fe. Cuando tú y yo dejamos que sea el Señor Jesús el que nos calme, y el Señor Jesús lo que les está diciendo con este toque, porque los toca, es: hey, tranquilos, esto es lo que los espera. Esta es la normalidad de la eternidad. Lo que están viviendo todo es temporal. En la presencia de mi Padre es de día todos los días. Dice Apocalipsis que en la ciudad no habrá necesidad de sol, porque la misma presencia de Dios es la que alumbra la situación. Los calma, dice: tranquilos. Así como acaban de ver, es realmente este asunto. Pablo también lo experimentó. Pablo, después de que tuvo aquella visión, si en el cuerpo fuera de él, ¿nos recuerda? ¿No sabe? Eso lo animó siempre a seguir adelante, porque había visto lo que todos tenemos que ver. Cuando le estaban apedreando, si usted lee 2 Corintios 11, del 23 al 33, encontrará un Pablo perseguido, un Pablo con sed, un Pablo con hambre, un Pablo con desnudez, un Pablo con rabia por ver la forma en cómo tergiversaban la sana doctrina y hacían torcer de la fe a los creyentes. Un Pablo azotado con varas y con látigos, pero era un Pablo con una fe viva, porque el Señor Jesús también a él lo había tocado. La petición nuestra debe ser: Señor Jesús, tócame a mí, tócame a mí. Pero ¿sabes qué nos impide hacer una oración sincera como esas? Es: Señor, el pastor ha venido diciendo que vas a destruir mis sueños para poderme entregar tus realidades. Tienes pavor, te suda hasta el pelo, porque tienes cosas en tu vida que valen más que la presencia de Dios. Y sabes que si sigues metiéndote en esto, pero también quiero hacerte caer cuenta de un error, y es que no estás cambiando cosas valiosas por baratijas. Por el contrario, estás cambiando cosas por lo que realmente vale la pena, para la eternidad. La gente venía al Señor Jesús con cosas valiosas. Un hombre muy adinerado, joven, se ganó el baloto joven. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Esta es mi respuesta: toma todo lo que tienes, vaya, déselo a los pobres y venga. Cuando leemos ese pasaje y lo leemos buscando cosas, decimos: wow, es que es como demasiado. El Señor Jesús no estaba charlando. Si ese joven le hubiera dicho: listo, es más, no tengo ni que irme, nombro un delegado para que vaya y haga eso, yo me quedo de una vez aquí con usted, el cantar de ese joven hoy sería distinto. ¿Están aquí, amigos? Amén. Señor, yo te seguiré, pero si primero dejas que vaya y entierre a mi padre. Y uno piensa cuando lee el pasaje que era que ese señor estaba muy enfermo, el papá del Señor. No,
Él estaba diciendo cuando me muera, y el Señor se podía morir en 20 años o 30. Esa gente duraba mucho. Y el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren ¿a quiénes? A sus muertos. Otro le dijo, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Claro, el Señor Jesús lo chequeó bien y dijo, claro, como en aquella época el rabí, una bolsa siempre había por ahí rondando con dinero. De esa bolsa comían todos los que lo seguían. Y el Señor Jesús, sospechando de las intenciones de ese muchacho, le dijo, pero le cuento una cosita, venga, antes de que arranque detrás de mí. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Andamos pelados. No se supo más del muchacho. Judas dijo, se salvó la bolsita. ¿Están aquí mis amigos? Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos. ¿Y no qué? Fuera temor. Lo mismo que le dijo a Jairo. Le dijo, no temas. Subiendo a la barca después de que estaban estupefactos porque lo vieron caminar sobre las aguas. Levantaos y no. Esa es la palabra que sigue vigente. Donde estés ahora, mi amigo, amiguita mía, no temas. No temas, no temas. El temor que tienes no viene del cielo. Viene de todo lo temporal. El temor que tienes viene de todo lo temporal. Entonces despabilan ellos y dice, y alzando a ellos los ojos, porque se acuerdan, están en adoración, llenos de temor, como los avestruces, que cuando saben del peligro entierran la cabeza y dejan todo eso afuera, todo como es de grande un avestruz, hermano, una gallina enorme. Entonces, alzando ellos los ojos, miren lo que queda. A nadie vieron, sino ¿a quién? ¿A Jesús qué? Solo. Es lo único que tú y yo tenemos que ver, a Jesús. No más. Usted ponga la mira en el que está sentado a la diestra del que está sentado en el trono. Siempre, en el lugar donde estés, a la hora que estés, en la edad que tengas. Estoy muy jovencita para eso, Señor. Estoy muy pollita. Mira usted. Mire, yo apenas estoy empezando la carrera, no me diga que Dios me va a destruir los sueños. Dígale a José eso, el del Antiguo Testamento. Empezó a los 17 años, 17 añitos. Esto no es de edades, ni tampoco es de hombres o mujeres, es de todos. Y no es de épocas. Acabamos de ver dos representantes de la época de UPA con los de UPA para acá. Y nos está hablando hoy a nosotros, aquí. ¿Está aquí, mi amigo? Sea lo que sea, no tema, no mire sino a Jesús. Y dice, y a nadie vieron sino a Jesús, ¿qué? Solo. Pónganse sobre sus pies, por favor. Quiero que recuerde esto. Por favor, recuérdelo. Hemos venido hablando de personas, bíblicamente hablando. No te estoy hablando de los espejismos, los humos que venden algunos pulpiteros. Cuando yo te digo que Dios va a destruir tus sueños para poder traer sus realidades, no es que estés cambiando grandes cosas por nada, es que estás cambiando cosas que realmente no tienen sentido eterno por la realidad de Dios. Por la realidad de Dios. Te cité el ejemplo de José. Era un joven de 17 años, la ñaña de su papá. La mamá había muerto, él muy pequeño. Le regalaban la mejor ropa. Tenía 11 hermanos, una hermanita. Su padre tenía muchos ganados. Esto más, él tenía sueños. Ese sí era soñador, hasta de nombre. Él soñaba que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante él, y que el sol y la luna, su papá y su mamá, también se inclinaban ante él. Y un día Dios dijo,
tiempo para José. Recuerden que Dios se levanta y dice: ¿en qué me entretengo? ¿En quién me entretengo hoy? Y en un momento todo cambió. Sus hermanos lo vieron venir y a ese joven, a ese mozuelo de 17 años, lo iban a matar. Judá, que era uno de sus hermanos más comerciantes, dijo: no, saquémosle plata y vendámoslo. Lo vendieron por 20 monedas de plata a unos ismaelitas que venían en una caravana de esclavos. Lo vendieron como mercancía. Se lo vendieron a un señor llamado Potifar, con una señora muy delicada que se enamoró de José. José salió huyendo para no pecar contra el cielo ni contra Dios, y por haber obedecido a Dios lo venden, lo meten en la cárcel como sospechoso de violación, o por lo menos de intento. En la cárcel él dice: pues, ¿qué me pongo a hacer aquí? Barrer y trapear. Y dice que el carcelero no tenía nada que hacer, todo lo hacía José. Y un día el copero y el panadero soñaron, porque el rey los había enojado con ellos, los metió a la cárcel e interpretó sus sueños. Al uno que moriría, al otro que viviría y sería restaurado a su puesto. Al que iba a ser restaurado a su puesto le dijo: acuérdese de mí. Como cuando uno está en las perdedoras, que tiene por ahí amigos y amiguitos y conocidos, dice: se acuerda de mí. Uno no se acuerda a nadie hasta que Dios no quiere. No lo ven. No es culpa de la gente. No piense que la gente es muy ingrata con usted cuando les tendió la mano y ya no están. No, es que no lo ven. Dios te ha hecho un cero pero a la izquierda del todo, por allá. Nadie te va a ver hasta que Dios no diga: ya está listo. Pero entonces la realidad de Dios para José era: este solo piensa en cuidar y usufructuar los ganados de su padre. De pronto casarse con una peladita de por allá, de esa tierra, con una familiar, de pronto, con alguien cerquita, de alguna tribu de esas, fueran paganas o no. Y entonces cuando lo sacan de la cárcel, porque Faraón tuvo un sueño, dice que lo bañaron, lo perfumaron, se lo presentaron más bien, no sé cómo salió después de 2 años, de varios años ahí. Pero él ya tenía 30, pasaron 13 años. 13 años. Dios tuvo que desmontar los sueños de José en 13 años. Es que era un joven muy soñador. Ahora imagínense, usted y yo ya más. Hay un tiempo en el que te los desmonta, uno a uno. Tin. Interpreta el sueño. José ya ni creía en él. Le dice el faraón: ¿y qué tengo que hacer? Le dice: no, pues búsquese un tipo bien sabio que le administre los 7 años de vacas gordas y las vacas flacas para que... José no se estaba promoviendo él solo quería decir: seguramente me vuelven a quitar esta ropita y para la cárcel a cumplir la condena. Pero ya estaba listo para la realidad de Dios. Y Dios lo primero que hace es casarlo, porque uno no puede andar por ahí así, ¿cierto? Entonces Faraón dice, se casa con, ¿cómo se llama? Basemat, se llama la niña. Es Basemat, debe ser familiar de Batman, Basemat. Y aquí en el reino, el único que acaba de pasar por encima de usted soy yo. Faraón, que no hacía nada, siguió haciendo nada. José, todo lo que se hacía en Egipto era por orden de José. José jamás pensó administrar una nación, la nación más grande. Es más, sus hermanos aparecieron por allá, muertos de... Y él ya podía pensar, en principio, como no había tenido el curso de sanidad interior, siempre como que intentó hacerlo sufrir un poquito, hasta que Dios le habló y dijo: hey, mijo, ¿usted no fue que no le sirvió todo lo que le enseñaba o qué? Y entonces pudo decir: ahora entiendo que todo lo que ocurrió era porque la mano de Dios estaba ahí, porque me estaba preparando para alimentarlos a ustedes. Y él, que pensaba solo alimentar tal vez 2 hermanos y una hermana, resultó alimentando naciones enteras. Esa es la realidad de Dios. Ahora, todo eso que estamos hablando de la realidad de Dios, en ese caso se concreta en algo muy material. Claro que sí, créanme. Pero lo que a nosotros Dios nos ha entregado después de que el Señor Jesús vino es una realidad más grande, y es la visión completa de la eternidad, lo que hemos venido hablando. Así que créeme, mejor, entre más rápido esos sueños, ese humo del que nos hace vivir el mundo desaparezca de nuestra vida, con mayor razón nos podemos ser útiles siquiera como para hablar con Dios. Que Dios se pueda sentar, el Señor Jesús, sentarte al borde de tu cama
Dijiste, bueno, vení, quiero hablar contigo de unas cosas que, no sé, te quiero como cambiarle el curso al río de la vida que hay en la Nueva Jerusalén. ¿Me puedes aconsejar? ¿Puedes hablar como de esas cosas de él? Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Gracias por la realidad de tu palabra. Gracias porque no viniste a charlar. Gracias porque no viniste a jugar conmigo. Gracias porque viniste a darme un destino. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que hace la labor al hablarme del corazón del Padre y también del pensamiento del Hijo, que están ahora sentados en el trono. Y gracias porque ahora soy tu hijo, soy tu hija, y entonces soy coheredero de tus cosas y tus realidades para la eternidad. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.